Mi mujer me pidió un bebé repentinamente para encubrir que su colega la había dejado embarazada de un bastardo. ¿Qué tal, gente de Reddit? Vengo a descargar toda la basura mental que acumulé estos últimos meses. A veces la vida te da una patada en los dientes tan fuerte que te cambia la perspectiva para siempre, y te das cuenta de que la persona con la que duermes todos los días es una completa desconocida. Me llamo Adrián, tengo 28 años y me gano la vida como técnico de reparación de electrodomésticos a domicilio y de línea blanca comercial. Arreglo desde lavadoras automáticas en departamentos pequeños hasta heladeras industriales en restaurantes y hornos eléctricos de alta gama. Es un trabajo sumamente pesado que te rompe la espalda, te ensucia las manos de grasa incrustada y te obliga a lidiar con las peores actitudes de los clientes todo el bendito día. En mi rubro, aprendes muy rápido una regla de oro: la gente siempre, pero siempre, miente. El cliente te jura llorando que no metió nada de metal al microondas o que la lavadora dejó de funcionar sola por arte de magia, pero cuando quitas la tapa trasera, desarmas el tambor y ves el motor quemado por una moneda atorada, la mentira queda expuesta a plena luz del día. Las máquinas no tienen intenciones ocultas, solo muestran los síntomas del maltrato. Mi trabajo consiste en no perder la paciencia, observar el cortocircuito, diagnosticar la falla real desde la raíz y actuar en consecuencia sin discutir con el mentiroso. Esa misma capacidad clínica para no explotar cuando veo el problema real fue lo que me salvó de terminar en la cárcel el día que descubrí la verdadera cara de mi matrimonio. Llevaba 4 años casado con Luciana, una mujer de 27 años que trabajaba como coordinadora de logística y distribución en una empresa corporativa de transporte bastante grande. Ella siempre fue una persona extremadamente preocupada por su imagen, su figura, su ropa y su estatus social frente a sus amigas. Durante nuestros años de relación, el tema de tener hijos siempre fue un tabú absoluto. Ella repetía constantemente, casi con asco, que un embarazo arruinaría su cuerpo tonificado, que frenaría en seco su ascenso profesional y que no soportaría la idea de cambiar pañales sucios mientras sus amigas solteras se iban de viaje a la playa. Cada vez que una compañera suya anunciaba un embarazo, Luciana llegaba a casa burlándose y diciendo que esa chica acababa de arruinar su vida. Yo, siendo un tipo tranquilo, enfocado en mi trabajo y que ganaba lo suficiente para mantener nuestro departamento cómodo, acepté sus tiempos sin presionar. Me convencí de que quizás en 10 años cambiaría de opinión. Pero el comportamiento humano, igual que un motor defectuoso, siempre da señales acústicas extrañas antes de romperse por completo. Todo cambió de forma radical una noche de jueves. Yo acababa de llegar a casa después de un turno agotador de 12 horas en la calle, con las manos ásperas de frotar pasta limpiadora industrial y los hombros contracturados. Luciana me estaba esperando en la sala de estar. Había preparado una cena elaborada, puesto música suave de fondo y me recibió con una energía hiperactiva y una sonrisa que me pareció sumamente artificial, casi ensayada frente al espejo. Adrián, siéntate a cenar, estuve haciendo muchísima introspección hoy y tuve una revelación absoluta, me dijo, sentándose a mi lado en el sofá mientras me servía vino. Creo que es el momento perfecto para ser padres. Quiero un bebé contigo, ya mismo. El shock me pegó de lleno en la mandíbula. Dejé el tenedor sobre la mesa y parpadeé un par de veces intentando procesar el cambio drástico de personalidad de la mujer que odiaba a los niños. ¿Me estás hablando en serio, Luciana?, le pregunté, completamente desconcertado, buscando el truco. Hace 2 meses exactos me dijiste que los niños te daban dolor de cabeza y que no querías ni acercarte a la sección de maternidad. La gente evoluciona, mi amor, respondió ella, acariciándome la cara con una ternura que ahora sé que era puro veneno y desesperación. Me di cuenta de que mi carrera en la logística no lo es todo en la vida. Veo nuestra casa, veo lo trabajador que eres, y quiero formar una familia de verdad contigo. No quiero esperar más. Para demostrarme que hablaba en serio y sellar su actuación magistral, se levantó del sofá, fue al baño a paso rápido. Trajo su caja de pastillas anticonceptivas nuevas y las tiró al cesto de la basura de la cocina frente a mis propios ojos. Me abrazó por el cuello y me arrastró a la habitación principal. Yo, como el absoluto imbécil ciego y enamorado que era, caí en la trampa con todo el peso de mi cuerpo. Pensé genuinamente que finalmente estábamos dando el siguiente paso, que mi esposa había madurado. Empezamos a intentarlo esa misma noche. Y para mi tremenda e ignorante sorpresa, apenas 3 semanas después de esa supuesta revelación espiritual, me despertó un domingo por la mañana llorando a mares, agitándome un test de embarazo de farmacia en la cara con 2 rayas rojas muy marcadas. Me abrazó tan fuerte que casi me asfixia y me dijo que era un milagro médico,
que el universo nos había bendecido rapidísimo por nuestro amor. Luciana llamó a su madre por teléfono esa misma tarde llorando de alegría para contarle la gran noticia, y en cuestión de 3 días, toda nuestra familia y círculo social estaba celebrando el futuro nacimiento con cenas y regalos anticipados. Los siguientes 4 meses fueron un teatro perfectamente ejecutado que me costó sangre, sudor y mucho dinero. Yo trabajaba horas extras, tomando reparaciones de urgencia los fines de semana y feriados para juntar billetes para la habitación del bebé. Pinté las paredes de la habitación de huéspedes de amarillo pastel, armé la cuna de madera maciza pieza por pieza, compré biberones importados y aguanté absolutamente todos sus supuestos cambios de humor hormonales, sus antojos de madrugada y sus quejas constantes sin emitir una sola palabra de cansancio. Yo era el pilar proveedor, el futuro padre orgulloso. Hasta que un martes, la máquina falló miserablemente y la verdad quedó expuesta sobre mi mesa de trabajo. Luciana me pidió que le revisara su tableta personal, un dispositivo muy caro que usaba para sus planillas de logística. Me dijo que la batería no estaba cargando bien y que la pantalla parpadeaba y se apagaba de vez en cuando, impidiéndole trabajar desde casa. Me senté en mi mesa de herramientas en el garaje, abrí el dispositivo con muchísimo cuidado usando mis espátulas de precisión y descubrí que el puerto de carga estaba sulfatado. Lo desoldé y puse uno nuevo. Antes de cerrar la carcasa por completo y reiniciar el sistema operativo, tuve que conectar la tableta a mi computadora portátil mediante un cable de datos para asegurarme de que la placa madre estuviera reconociendo el almacenamiento interno. No necesité hackear ningún sistema complejo ni instalar programas espías. Era un simple protocolo de seguridad técnico rutinario para no perder los archivos del cliente durante el reinicio de los componentes físicos. Al abrir la carpeta de archivos recientes de su tableta en la pantalla de mi monitor para verificar que el directorio estuviera intacto, vi un documento PDF que me llamó poderosamente la atención. El nombre del archivo era una fecha específica, pero no cualquier fecha reciente. Era una fecha de exactamente 2 meses antes de aquella noche de jueves donde ella tiró las pastillas anticonceptivas a la basura. Hice doble clic sin pensarlo demasiado, creyendo que era una factura vieja de la empresa. El archivo se abrió. Era el escaneo digital de una ecografía temprana, emitida por un consultorio obstétrico privado ubicado en la otra punta de la ciudad, un lugar al que nosotros jamás habíamos ido. En la imagen monocromática se veía claramente el pequeño saco gestacional. Mi vista viajó automáticamente a la esquina superior derecha del documento, donde estaban los datos del paciente. Ahí decía su nombre completo, Luciana. Y justo debajo, el dato más destructivo y lapidario de todos, el informe médico dictaminaba que, en esa fecha específica de hace meses, el paciente ya cursaba un embarazo de 6 semanas de gestación. La magnitud de la traición se sintió en mi cuerpo como si alguien me clavara un cuchillo oxidado directamente en la boca del estómago y lo retorciera lentamente para destrozarme los órganos. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Tuve que apoyarme en la mesa de trabajo para no caerme de la silla. Las matemáticas eran frías, exactas e irrefutables. No existían los milagros biológicos. Luciana no había quedado embarazada mágicamente en nuestras primeras 3 semanas de intento en casa. La mujer que dormía en mi cama ya estaba embarazada de casi 3 meses cuando me armó aquel teatro asqueroso, me preparó la cena, me sonrió y me dijo que quería formar una familia conmigo. Me quedé mirando la pantalla brillante del monitor durante 20 largos minutos, completamente paralizado, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso hasta que me zumbaban los oídos. No grité, no rompí la tableta contra la pared ni tiré mis herramientas al piso. Mi cerebro, acostumbrado a lidiar con el caos y las fallas críticas, entró en un modo de diagnóstico frío y sociópata. Ella inventó toda la maldita fachada de la revelación maternal y la familia feliz pura y exclusivamente para encubrir su error, justificar el crecimiento de su vientre y buscar a un tonto útil que pagara los inmensos gastos médicos y asumiera la paternidad de un niño que no era suyo. Empecé a escarbar en el almacenamiento interno del dispositivo con una frialdad clínica que hasta a mí mismo me dio terror. Abrí sus aplicaciones de notas, sus nubes de almacenamiento sincronizadas, revisé las carpetas de imágenes ocultas y la papelera de reciclaje. Y finalmente, encontré el origen exacto de la falla catastrófica. Había docenas de capturas de pantalla de conversaciones de chat que ella había borrado meticulosamente de su teléfono celular principal, pero que, por su propia ignorancia tecnológica, se habían sincronizado automáticamente en la nube de la tableta a través de la misma cuenta de usuario. Eran largas y desesperadas conversaciones con Rodrigo. Rodrigo era el gerente regional de operaciones de su misma empresa corporativa.
un hombre de unos 35 años que yo había conocido en un par de cenas de fin de año, un tipo soberbio que siempre me miró por encima del hombro por ser un simple reparador de electrodomésticos. Leí los mensajes con el estómago revuelto y las manos temblando de rabia. El nivel de podredumbre moral era inhumano. En los chats, que databan de hace meses, Luciana le confesaba a Rodrigo, en un ataque de pánico, que tenía un retraso importante y que las cuentas de los días daban perfectamente con el viaje de capacitación logística que ambos habían hecho juntos a un hotel del interior. La respuesta del gerente regional era de un cobarde de manual de texto. Rodrigo le decía en mayúsculas que él estaba felizmente casado, que tenía 2 hijos grandes, que no iba a reconocer legalmente a ningún niño bastardo que le arruinara su estatus familiar y su patrimonio, y le exigía de manera agresiva que resolviera el problema rápido y en silencio, o él se encargaría de que la despidieran de la empresa por conducta inapropiada. El mensaje final de Luciana, enviado el mismo jueves por la tarde horas antes de nuestra cena, fue el texto que terminó de asesinar de forma fulminante cualquier rastro microscópico de amor o compasión que me quedara por ella. El texto decía exactamente: tranquilo, no voy a arruinar tu vida perfecta ni voy a perder mi trabajo. Hoy a la noche le voy a preparar una cena a Adrián y le voy a decir que quiero intentar tener un bebé. El muy idiota es tan ingenuo y blando que se lo va a creer enseguida. Las fechas van a cuadrar si digo que fue prematuro. Él va a asumir los gastos, me va a cuidar y todos felices. Tu secreto está a salvo, Rodrigo. Me engañó de la peor forma imaginable en la que una persona puede destruir a otra. Me usó como su paracaídas de emergencia, su red de seguridad financiera, su cajero automático personal y su tapadera de acero para no pasar la vergüenza del rechazo ante la sociedad y no perder su empleo. Todo esto mientras llevaba en el vientre el hijo de su jefe cobarde. Cualquier otro hombre normal se habría levantado de esa silla del garaje echando espuma por la boca, habría pateado la puerta de la sala y le habría gritado en la cara hasta escupir sangre. La habría insultado de arriba a abajo y la habría echado a patadas a la calle esa misma noche, tirándole la tableta por la cabeza. Pero yo no arreglo las cosas a los gritos ni haciendo berrinches. Yo aíslo el sistema infectado, me pongo los guantes aislantes y corto la corriente desde la fuente principal en el momento más crítico para que el golpe sea letal, definitivo y no deje margen de reparación. Hice copias de absolutamente todo. Guardé los PDF, las ecografías y las capturas de chat de Rodrigo en 3 memorias portátiles diferentes. Cerré la tableta, atornillé la carcasa trasera, limpié la pantalla con un paño de microfibra para borrar mis huellas y salí al pasillo de la casa. Luciana estaba cómodamente sentada en el sofá blanco, comiendo fresas de un bol de cristal, mirando una serie de televisión de moda y acariciándose el vientre abultado con una sonrisa plácida. Me acerqué, le entregué la tableta en las manos y le dije ok a todo su teatrito. Le sonreí levemente, le dije que el problema era solo un falso contacto menor en el pin de carga y le di un beso gélido en la frente. Actué con una normalidad tan aterradora y vacía que me sorprendió a mí mismo la capacidad del ser humano para desconectar el alma del cuerpo. Durante las siguientes 3 largas semanas, fingí ser el futuro padre más ilusionado y estúpido del planeta Tierra. Tragué veneno todos los días. Acompañé a Luciana a comprar ropa de bebé carísima que pagué con mi tarjeta, armé el cochecito importado de lujo y la ayudé activamente a organizar la logística de su evento más ansiado, la gran fiesta de revelación de género. Luciana quería hacer un evento enorme en el jardín trasero de la casa que alquilábamos a mi nombre. Era su momento soñado para brillar en las redes sociales y demostrarle al mundo su vida perfecta. Envió invitaciones elegantes a sus padres, a sus tíos, a todas sus amigas estiradas que antes criticaba, a mi familia entera, y, por una audacia que rozaba la psicopatía pura, invitó a varios de los altos mandos de su empresa. Eso incluía a Rodrigo, quien confirmó su asistencia y asistiría con su propia esposa oficial para no levantar ninguna mínima sospecha de que era un compañero de trabajo distante o poco empático. Mientras ella organizaba el servicio de comida premium y encargaba los cientos de globos decorativos, yo preparaba meticulosamente mi arsenal de destrucción masiva en las sombras. Fui a un abogado corporativo experto en derecho de familia en completo secreto un martes por la mañana. Le expliqué la situación sin omitir un solo detalle, le entregué las copias impresas en alta calidad de las ecografías verdaderas fechadas y los chats íntegros entre ella y su jefe impresos a todo color. El abogado, que había visto miserias de todo tipo, se quedó con la boca abierta. Me confirmó que, como todavía estábamos legalmente casados, el niño nacería bajo la presunción legal de paternidad hacia mí.
Para evitar eso, necesitaba iniciar el trámite de divorcio contencioso por culpa grave de adulterio y fraude inmediatamente, anexando todas las pruebas médicas para desvincularme financiera y legalmente del engaño antes de que me obligaran a firmar cualquier certificado de nacimiento en el hospital. Dejé absolutamente todos los papeles firmados y listos para ser presentados oficialmente en el juzgado de turno al lunes siguiente a primera hora. Después de salir del bufete, fui directamente a la sucursal central de mi banco. Me senté con el gerente de cuentas. Retiré en efectivo cada maldito centavo de mis ahorros personales de toda la vida y vacié por completo la cuenta corriente compartida que se nutría única y exclusivamente de mis trabajos de reparación. Dejé el saldo en cero absoluto. A continuación, firmé la orden de cancelación permanente de todas las tarjetas de crédito suplementarias que estaban a nombre de Luciana. Finalmente, volví a casa mientras ella estaba en el salón de belleza, empaqué toda mi ropa, mis colecciones de herramientas de alto valor, mis documentos personales y mi computadora en bolsas negras de basura muy gruesas, y las escondí estratégicamente en el fondo de la caja de mi camioneta de trabajo bajo una pesada lona impermeable atada con tensores. En la casa solo quedó mi traje para la fiesta. Llegó el ansiado gran sábado. El clima era perfecto. El inmenso jardín estaba decorado de forma excesiva con arcos de globos rosas y celestes, mesas redondas con manteles blancos, un servicio de meseros sirviendo cócteles y una caja gigantesca de cartón pintado en el centro del césped que, supuestamente, lanzaría una nube de confeti de colores al abrirse para revelar si la criatura que crecía en su vientre era niño o niña. El lugar estaba lleno a reventar. Habría fácilmente unas 60 personas congregadas. Mis padres estaban sentados en la primera fila de sillas plegables, emocionados hasta las lágrimas. Los padres de Luciana charlaban animadamente presumiendo del evento con los demás invitados. Y a un costado del jardín, apoyado cerca de la barra de bebidas de madera, estaba Rodrigo. El gran gerente estaba abrazado por la cintura a su esposa, bebiendo una cerveza helada y mirando a Luciana con la tranquilidad soberbia del cobarde que se cree absolutamente intocable y que piensa que el marido tonto le está haciendo el favor de su vida limpiando su basura. Luciana tomó el micrófono inalámbrico. Llevaba puesto un vestido blanco inmaculado y ceñido que resaltaba de forma dramática su embarazo de 6 meses. Agradeció a todos por asistir, derramó un par de lágrimas falsas de emoción que arrancaron suspiros del público, y me llamó al frente por el altavoz para que abriéramos la inmensa caja gigante juntos como la pareja perfecta que éramos. La multitud rompió en aplausos, y casi todas las cámaras de los teléfonos de los invitados se levantaron, empezando a grabar en video la escena perfecta para subirla a internet. Caminé lentamente hacia ella, atravesando el césped, con las manos metidas en los bolsillos de mi pantalón de vestir y una expresión de mármol en el rostro. Me paré frente a la caja gigante, la miré directamente a los ojos, viéndola sonreír para las cámaras, y con un movimiento rápido, le quité el micrófono de la mano derecha. Si tienen alguna idea de qué debería hacer ahora mismo con el micrófono encendido frente a toda su familia y su amante, déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo. Primera actualización. Apenas han pasado 24 horas desde el estallido en el jardín, y todavía siento la adrenalina bajando por mi sistema. Para todos los que querían saber qué hice con el micrófono frente a esas 60 personas, pónganse cómodos, porque el cortocircuito que generé quemó toda la instalación de esa familia. El silencio en el jardín era absoluto. Todos me miraban con una sonrisa tonta, esperando que yo tirara de la cinta de la inmensa caja de cartón para que salieran los globos de colores. Luciana estaba a mi lado, radiante, posando para los teléfonos que nos grababan. Sostuve el micrófono con firmeza y miré directamente a la multitud. Quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí celebrando esta mentira tan bien producida, dije, con una voz tan monótona y grave que las sonrisas del público se congelaron en un segundo. Hoy nos reunimos para abrir una caja, pero resulta que yo abrí otra caja mucho más interesante a principios de esta semana. Luciana me miró de reojo, frunciendo el ceño, creyendo que era una broma de mal gusto. Trató de agarrarme del brazo, pero me aparté. No vamos a revelar el género de la criatura hoy, continué, elevando un poco la voz para que resonara en los parlantes del jardín. Lo que vamos a revelar esta tarde es la identidad del verdadero padre, porque resulta que la máquina estaba descompuesta desde antes de que yo la tocara. El shock fue masivo. Un murmullo ahogado recorrió a todos los invitados. Mis padres se levantaron de sus sillas de golpe. La madre de Luciana se llevó las manos a la boca. Metí la mano libre en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un fajo de papeles doblados.
Eran las impresiones a color de altísima calidad. Mi esposa inventó todo un teatro miserable para tapar su basura, dije, señalando a Luciana, quien en ese momento estaba más blanca que su vestido, temblando como si la hubieran enchufado a 220 voltios. Ella me engañó. Me dijo que quería formar una familia conmigo, tiró sus pastillas frente a mi cara y lloró de alegría con un test de farmacia. Pero la realidad, y la ciencia médica no miente, es que cuando hizo todo ese espectáculo, ya llevaba 6 semanas de gestación. Cállate. Estás loco. Apaguen eso. Gritó Luciana, lanzándose hacia mí para arrancarme el micrófono, con la voz quebrada por el terror absoluto de verse descubierta frente a toda su esfera social. La esquivé con facilidad. Caminé a paso firme hacia el costado de la barra de bebidas, donde Rodrigo, el gran gerente regional, estaba petrificado junto a su esposa. La multitud se abrió para dejarme pasar. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Me paré a 2 metros de él. Rodrigo estaba sudando frío. La logística fue perfecta, jefe, le dije a Rodrigo por el micrófono, mirándolo a los ojos con puro desprecio. El viaje de capacitación rindió sus frutos. Lástima que dejaste un rastro digital tan estúpido. Le entregué en la mano a la esposa de Rodrigo el fajo de papeles impresos. La mujer, confundida y temblando, bajó la vista. La primera hoja era la ecografía con el nombre de Luciana y la fecha real. La segunda hoja era la captura de pantalla del chat donde ella le rogaba a Rodrigo que se hiciera cargo y él le respondía que no iba a reconocer a ningún bastardo que le arruinara su matrimonio. La esposa de Rodrigo leyó eso en unos 10 segundos. Levantó la vista, miró a su marido, que tenía la cara desencajada por el pánico, y sin decir una sola palabra, le cruzó la cara con una bofetada tan violenta que el sonido resonó en todo el jardín sin necesidad de micrófonos. Rodrigo tropezó hacia atrás, tirando un vaso de cerveza. Su esposa se dio media vuelta, empujó a 2 invitados y salió corriendo hacia la calle. Rodrigo la dejó sola y se quedó ahí, paralizado, humillado frente a la mitad de su propia oficina corporativa. Solté el micrófono sobre el césped. Produjo un chirrido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Miré a Luciana por última vez. Estaba en el suelo, llorando a los gritos, mientras su madre intentaba levantarla y su padre me miraba pidiendo una explicación. No les di nada. Agarré las llaves de mi camioneta y salí caminando por la puerta principal del jardín. Me subí, encendí el motor y me fui de ahí, dejando que ellos mismos recogieran los pedazos de la bomba que acabo de detonar. Segunda actualización. 15 días exactos desde el colapso del sistema. He estado viviendo en el departamento de un amigo mecánico que me prestó una habitación mientras termino de organizar mis finanzas. Y como era de esperarse, la desesperación hace que las ratas corran en círculos cuando el barco se inunda. Luciana intentó contactarme por todos los medios imaginables. Me llamó de números privados, mandó a sus amigas a escribirme mensajes de texto, e incluso su madre me llamó llorando para pedirme que por favor habláramos como adultos para salvar el matrimonio. A todas las bloqueé al instante. A la madre le dije simplemente que su hija era un fraude y le corté. Como yo no respondía, ella intentó aferrarse a lo material. Fue al banco un martes por la mañana para retirar dinero de nuestra cuenta conjunta, con la clara intención de vaciarla para pagar sus deudas, ya que el alquiler de la casa vencía a fin de mes. Cuando la cajera pasó su tarjeta, la terminal devolvió un error de fondos insuficientes. 0 absoluto. Trató de usar sus tarjetas de crédito para pagar la cuota de su auto importado, y todas le dieron rechazo por cancelación definitiva. Ahí fue cuando la realidad le pegó de lleno. Entró en un ataque de histeria en la sucursal del banco. Gritaba que alguien le hackeó sus cuentas, que era un error del sistema. El gerente tuvo que explicarle que el titular de los fondos, o sea yo, había retirado el 100% del capital y cerrado los plásticos legalmente. Sin un peso en el bolsillo y con un embarazo avanzado, Luciana intentó recurrir a la casa en la que vivíamos. El viernes por la tarde, llegó un camión de mudanzas que había enviado el dueño de la propiedad. Yo ya le había notificado la rescisión del contrato, pagado la multa y ordenado el vaciado. Como mis cosas ya no estaban, los peones empezaron a sacar los muebles y las cajas de ropa de ella a la vereda. Ella lloraba desconsolada sentada en la entrada, rogándole al dueño que le diera un mes más, pero en los negocios inmobiliarios no hay caridad. Terminó llamando a su padre para que fuera a buscarla con una furgoneta alquilada de urgencia. La mujer independiente, elitista y exitosa que me usó como tapadera, tuvo que volver a la habitación juvenil de la casa de sus padres en los suburbios, arrastrando cajas de cartón rotas. Pero mi parte legal ya estaba blindada.
El lunes de esa misma semana, mi abogado presentó formalmente la demanda de divorcio contencioso por culpa grave, adjuntando la ecografía real y todos los historiales de chat autenticados ante un notario. Con esto bloqueamos legalmente cualquier presunción de paternidad que ella intentara imponerme en el hospital cuando naciera el niño. El juez dictó una orden cautelar que me desvincula de cualquier responsabilidad financiera sobre su embarazo hasta que el juicio concluya. Tercera actualización. 3 meses completos han volado desde la explosión en el jardín, y las consecuencias en su entorno laboral fueron una verdadera masacre corporativa. Cuando juntas a docenas de compañeros de oficina chismosos en una fiesta y detonas un escándalo de infidelidad donde el amante es el gerente regional, la información viaja más rápido que la luz. Alguien de logística que odiaba a Luciana había grabado el momento exacto en el que yo le entregaba los papeles a la esposa de Rodrigo y el gerente recibía la bofetada de su vida. Ese video se filtró en los grupos de chat de toda la empresa a la mañana siguiente. La situación llegó a oídos del Departamento de Recursos Humanos en cuestión de horas. La esposa de Rodrigo, que resultó ser abogada, no solo le presentó los papeles de divorcio exigiéndole la mitad de sus propiedades y la custodia de sus 2 hijos mayores, sino que se presentó personalmente en la empresa corporativa con las copias de los chats para denunciar a su propio marido. Acusó a Rodrigo de utilizar recursos de la empresa y viajes de capacitación pagados por la corporación para mantener relaciones clandestinas con sus subordinadas, argumentando abuso de poder y conflicto de intereses. La corporación, para evitar una demanda astronómica y un escándalo de relaciones públicas, cortó cabezas de inmediato. Rodrigo fue despedido sin miramientos por violación del Código de Ética Corporativa, perdiendo sus bonos anuales, sus opciones sobre acciones y su carrera de 15 años en el sector logístico. Luciana tampoco se salvó. Aunque intentó presentarse como la víctima de un jefe manipulador, sus propios chats decían explícitamente: tu secreto está a salvo, voy a engañar a mi marido. La empresa la despidió a la semana siguiente con una causa justificada por comportamiento inmoral que afectaba el clima laboral y la reputación del departamento. Ahora ambos están desempleados. Rodrigo vive en un hotel barato, con sus cuentas congeladas por el juicio de divorcio de su exesposa, y Luciana vive encerrada en la casa de sus padres, soportando los reproches diarios de su familia, con el estrés hasta el cuello porque nadie quiere contratar a una mujer embarazada a punto de dar a luz y con referencias corporativas tan tóxicas. Usé todo mi arsenal probatorio para hundirlos legalmente, pero ellos solitos se encargaron de destruir su reputación. Cuarta actualización. 7 meses han marcado el reloj. La naturaleza sigue su curso y el momento de la verdad médica finalmente golpeó a la puerta de los tribunales. Hace un mes, Luciana dio a luz a un niño en un hospital público, muy lejos de las clínicas privadas de lujo que ella me exigía pagar cuando todavía fingía que el hijo era mío. Como yo había interpuesto la demanda de divorcio con medidas precautorias, el hospital no pudo obligarme a registrarme como el padre biológico. Sin embargo, en un último intento desesperado por sacar dinero de donde no había, el abogado de oficio que le asignaron a ella intentó presentar un recurso diciendo que, al haber estado casados durante la concepción, yo debía asumir las costas médicas y una pensión provisoria. Mi abogado, un tipo brillante y frío como el hielo, llevó nuestro expediente al juzgado de familia. El juez ordenó inmediatamente una prueba de ADN de carácter obligatorio y urgente para determinar la filiación antes de emitir cualquier tipo de orden de manutención. Fuimos citados al laboratorio judicial. Llegué impecable, con mi uniforme de trabajo limpio. Luciana estaba sentada en la sala de espera, demacrada, con ojeras profundas y el bebé en brazos. Ni siquiera me miró a los ojos. Me sometí a la extracción de sangre con total tranquilidad. Los resultados tardaron 2 semanas. Fuimos convocados nuevamente al juzgado para la lectura. El juez abrió el sobresellado. El porcentaje de compatibilidad genética entre el recién nacido y yo fue, como dictaba la lógica pura, del 0 absoluto. El juez falló inmediatamente a mi favor. Dictaminó el divorcio definitivo por culpa de la parte demandada, exonerándome de absolutamente cualquier obligación económica, alimentaria o moral hacia Luciana o el niño. No me sacó ni un solo billete, pero la guillotina no se detuvo ahí. Al quedar yo descartado y teniendo los chats como prueba anexada en el expediente, la familia de Luciana presionó para que demandaran por filiación a Rodrigo. El exgerente fue arrastrado por la fuerza pública a hacerse la prueba de ADN. Obviamente, dio positivo en un 99,9%.
Ahora Rodrigo, el tipo arrogante que me miraba por encima del hombro y que se negaba a reconocer a un bastardo, está legalmente obligado por un juez a pagar un tercio de lo poco que gana en su nuevo y mediocre empleo de cajero para mantener a un niño que no quería, sumado a la pensión que le pasa a su exesposa por sus otros 2 hijos. Su vida financiera está embargada hasta que se muera. Quinta actualización. 18 meses de paz absoluta. Este es el último reporte que hago para cerrar el expediente, gente de Reddit. A veces hace falta que la casa se incendie por completo para poder construir unos cimientos de concreto real. Mi vida despegó de una manera que nunca imaginé. Sin tener que mantener los lujos, la ropa de diseñador y los caprichos estéticos de una sanguijuela, mi capacidad de ahorro se multiplicó. Invertí ese capital en mi propio negocio. Dejé de ser un simple técnico de a pie. Abrí mi propio taller de reparaciones de línea blanca comercial, contraté a 3 ayudantes técnicos y compramos 2 camionetas ploteadas. Trabajo duro, pero el dinero es completamente mío y nadie me lo roba en la cara. Me compré un departamento cómodo cerca de mi taller. No tiene jardines inmensos ni está en un barrio de gente estirada que vive de las apariencias. Es un hogar tranquilo, donde nadie me dice que mis manos ásperas son un asco, ni intenta encajarme obligaciones que le corresponden a otro. Por el lado de los parásitos, sé por un viejo conocido en común que Luciana sigue viviendo con sus padres. Trabaja empaquetando productos en un depósito de logística nocturno ganando el sueldo mínimo, completamente alejada de su antiguo círculo social de amigas, que le dieron la espalda cuando el dinero y el estatus se esfumaron. Rodrigo sobrevive en un monoambiente alquilado, pagando 2 cuotas alimentarias obligatorias por embargos de sueldo que apenas lo dejan respirar a fin de mes. Ambos se desprecian profundamente y solo se hablan a través de abogados de oficio para pelearse por el dinero de los pañales. Para todos los hombres que se matan trabajando y sienten que su pareja los está utilizando o les cambia la versión de las cosas de un día para otro de manera repentina, confíen en sus instintos. Si las fechas no cuadran, si las actitudes cambian drásticamente sin justificación, no se crean el cuento del arrepentimiento mágico ni de la evolución espiritual. Las máquinas no fallan por arte de magia, alguien forzó el mecanismo. No discutan, no avisen que se dieron cuenta. Diagnostiquen la falla en silencio, recopilen cada captura, cada papel y cada recibo. Y cuando tengan todo el tablero armado, apaguen el interruptor principal y dejen que se queden a oscuras en su propia miseria. Yo le dije ok a la traición, preparé el terreno y dejé que su propia soberbia los aplastara. Hoy soy el dueño de mi vida, y la mujer que intentó encubrir su basura conmigo está enterrada en los escombros de su teatro.